Hola chicos, buen día. Espero que estén llevando muy bien, pues, el día, valga la redundancia. El día de hoy me toca darles la cápsula y la cápsula de hoy tiene un título muy extraño, que es Nadie me quiere, todos me odian. Mejor, puntos suspensivos. Y el título viene a que desde que empezó el año, que empecé con los devocionales y eso de los planes de leer la Biblia en 365 días y esas cosas, em, uno de los libros que me tocó leer fue Lucas y lo curioso es que el devocional empezó como en el capítulo 5 de Lucas, algo así, y estuve leyendo sobre cómo fueron los milagros que hizo Jesús y todo ese tipo de cosas que nos dejan impresionados cuando leemos, pero que a los fariseos no les gustaba. Y me hizo recordar mucho am, una canción que aquí en México estuvo muy de moda cuando era chiquita, estaba bien tonta, y su coro decía justamente eso, que nadie me quiere, todos me odian. Y eso me hizo caer, aquí decimos que nos cayó el 20, sobre que Jesús también conoció lo que es el rechazo. Y estoy segura de que todos en algún momento de la vida hemos sentido rechazo. Personalmente, desde chiquita, yo sí sentí como rechazo. Luego me aparté de Dios y aún así seguí sintiendo rechazo. Y aún después de regresar, de cierta forma uno llega a sentir rechazo también. Y algo a lo que me llevó el Señor pensando en todo esto y platicando con Él es a que pues es parte de crecer. El ser rechazados es parte de crecer. Entonces, espero que esta cápsula sea interesante para todos y nos enseñe a todos. ¿Qué tal si oramos primero? Señor, muchas gracias por esta ocasión de poder dar esta cápsula, Señor. Te pido por favor que tú seas el que lleve el control de todas las palabras que vaya a decir, que sea tu palabra, que no sea palabra de hombres, Señor. Y por favor te pido que nos sigas enseñando, que nos sigas fortaleciendo en ti, Señor. Y que este año que va empezando sea un año para ser diferentes, pero ser diferentes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que decía, ¿no? Del rechazo, cuando nosotros empezamos a sentir que alguien no quiere llevar la conversación con nosotros, o que se hacen a un lado, o que nos critican, o a veces hasta que se burlan enfrente de nuestra cara o se quejan de nosotros, creo que es normal que cada uno de nosotros se sienta mal, ¿no? Es, es muy humano que cuando alguien siente rechazo se haga menos. Y eso nos llega a hacer sentir vulnerables. Y ahí llega a haber dos tipos de carácter. El ser vulnerable y hacerte menos, o el sentirte vulnerable y que eso te ayude a ser más. Y recordando todo lo que he ido leyendo de nuevo en las escrituras, me doy cuenta de que hay muchísimos ejemplos justamente sobre eso. Hay muchísimas personas que recibieron rechazo por parte de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, reflexionando en eso y recordando cómo los fariseos hacían a un lado a Jesús por no hacer lo mismo que ellos, em, me doy cuenta de que al Señor le gusta obrar en nosotros a través de ese rechazo y es extraño, ¿no? Y
eso se plasma muy bien en la Biblia, porque hay muchísimos personajes que admiramos, que recordamos mucho las grandezas que llegaron a vivir y que fueron hombres y mujeres muy valorados, como si fueran héroes, pero muchas veces nos olvidamos de que ellos llegaron a sentir eso, rechazo, de que todos ellos llegaron a sentirse vulnerables, pero en ese momento de estar vulnerables, ellos no se dejaron caer, al contrario, se agarraron de la mano del Señor. Y varios de esos ejemplos son, no sé, tal vez Noé, José, que no lo querían sus hermanos, Moisés, Ana, la mamá de Samuel, David, Jabes, que casi nadie lo recuerda, tal vez él también fue un rechazado, su mismo nombre lo dice, Mardoqueo, si no mal recuerdo, el primo de Esther, la mujer samaritana, los 12 discípulos, lo que decíamos, Jesús, y hasta el mismo Dios ha sido víctima de rechazo. Y ahorita lo hemos visto muchísimo. Muchos rechazan a Dios. Y mientras estaba buscando sobre esto del rechazo, encontré una parte que está en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo, en una de sus cartas, está diciendo algo que suena muy extraño, loco, y que de cierta forma podría decir que es hilarante. No tengo otra palabra para describirlo, pero aquí dice las maravillas que hace Dios en sus hijos. Se los voy a leer. Esta es la versión de la traducción. Ay, bueno, es la TLA. Ahorita les digo cuál es. ¿Recuerdan lo que ustedes eran cuando Dios los eligió? Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que creen que son sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia para los que creen que son muy importantes, para que ellos se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Y es muy cierto, eso que dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, en su primera carta a los Corintios, es que, como nosotros sabemos, Dios actúa de formas muy misteriosas. Y generalmente a la gente a la que escoge es gente que los demás toman a poco. Por ejemplo, a José, sus hermanos no lo querían, lo hacían menos. Igual a David. Moisés, cuando empezó a mover a la gente para sacarla del pueblo de Egipto, pues seguramente también le querían tirar pedradas. Nadie lo quería. A Noé lo tomaban por loco. A Ana, la mamá de, de Samuel, su la otra esposa de su marido, se reía muchísimo de ella. A la samaritana nadie la quería, no querían hablar con ella. Por eso salía solita
a salir por agua a mediodía, cuando no había nadie. Y así hay varios ejemplos. Y lo curioso es que cada uno de ellos fue diferente, su rechazo, pero ellos se agarraron de Dios. Ana estuvo todos los días orando al Señor hasta que el Señor le dio un hijo. David no hacía caso de lo que le decían y él seguía creyéndose muy, muy amigo de Dios. Y era verdad, era su amigo. Entonces, nosotros no tenemos por qué hacernos menos. Al contrario, tomar ese rechazo para ser diferentes y para demostrar en esa diferencia que todo se puede con Dios. Lo que Pedro dice en una de sus cartas es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser luz. Como dice en las mismas escrituras, la luz no puede ocultarse abajo de una cama, tiene que estar en el centro para iluminar a todos. Y otra de las cosas por las que Dios no escoge tanto a la gente poderosa, por así decirlo, es porque muchas veces esa gente llega a sentirse más fuerte, más sabia, más poderosa, y lo que lo mueve es el orgullo. Los lleva a la vanidad y a querer más. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Lo habían puesto a él como rey porque a Dios no lo querían como rey y Saúl terminó mal. Se quiso sentir más de lo que realmente era. Por eso a Dios le gustan las personas que son menos, porque ellas saben, nosotros sabemos que nuestra fuerza viene de Él, que todo es por Él. Entonces, como decía el apóstol Pablo, nos sentimos orgullosos de que el que obra es el Señor, no somos nosotros, porque no nos sirve de nada saber demasiado. Y eso me lleva a una palabra que está en Eclesiastés 1:18, que dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conciencia añade dolor. Una versión más, um, con palabras más entendibles, dice que quien sabe mucho llega a sentir dolor. Y eso me recuerda al dicho ese de que los científicos están locos, ¿no? Y sí, es verdad, mientras más sabio te creas, menos sabes. Entonces, por eso es porque al Señor le gusta agarrar a los que no saben nada y llevarlos hacia arriba para que sepan sobre Él y eso que saben de Él lo, lo digan a los demás. Entonces, ¿por qué no ser diferentes? El título era Nadie me quiere, todos me odian. Mejor. Y creo que es mejor ser diferentes, ser rechazados, pero que ese rechazo sea porque nosotros tenemos la mirada en el Señor y porque nosotros enseñamos el amor del Señor, que le demos honra a Él y que no dejemos que ese rechazo que sentimos nos apague. Esa luz no tiene que apagarse, esa luz tiene que hacerse todavía más radiante. Entonces, seamos luz, porque es lo que el Señor nos mandó, que iluminemos a la gente que nos rodea. Esa es la ministración de hoy.